Bueno, nada de eso se cumplió. Hubo una marcha atrás, incluso en el discurso, en la retórica, que es muy importante en un régimen como ese. Es decir, lo que dice un dirigente es fundamental bajo un régimen totalitario. Entonces vino una marcha atrás, incluso un endurecimiento, vemos cómo la represión crece. Entonces, mi lectura de los últimos años es que han hecho un cálculo biológico. Se mantendrán inmóviles hasta la desaparición del mayor o de ambos Castros. Se mantendrá esta inmutabilidad y luego le dejarán un legado más complicado para la transición. A veces me da la impresión de que hay hasta un cálculo así de perverso. Es dejar cada vez más complicada a Cuba cuando llegue el momento de la transición, tanto en su reforma económica y en su reforma política. No le encuentro otra explicación, porque si hubiera otra explicación, si realmente hay una elección racional en este inmovilismo, tendría que estar asegurada por alguna opción de futuro. Y lo que nos está diciendo esa élite del poder es que ellos no tienen opción de futuro. Pero claro, eso podría ser una ventaja para quienes deseamos una transición democrática, que las élites del poder no tengan opción de futuro, ¿no? Pero es que al mantener el inmovilismo complicará más la tarea de los actores políticos de la transición económica y política. Es como si ellos estuvieran trabajando por empeorar el futuro de Cuba. Rafa, ¿tú no piensas que tal vez el mismo Raúl Castro, al ver que el hermano no se muere, que ha ido hasta dando marcha atrás precisamente, sí, porque el que lo construye todo este hombre, porque yo no puedo pensar que en la clase política cubana nadie haya leído algo, o sea, tienen que estar enterados mucha gente, lo que pasa es que no se atreverán. Sí. Yo creo que por lo menos yo pienso que tengo la esperanza de que el día que este hombre se muera, a lo mejor empieza a moverse algo en Cuba y que si haya gente, yo creo que en Cuba tiene que haber gente que quiere esos cambios y que ha leído algo. No, sí, sin duda, yo creo que tiene que haber dentro de la clase política cubana sectores reformistas muy inhibidos actualmente, bajo una gran presión. Luego, todo el caso de Laje y Pérez Roque es una... No, eso está claro, pero el caso de Laje y Pérez Roque es uno de los elementos que resta mayores incentivos a la clase reformista hoy en Cuba. Eso es leído por esos supuestos reformistas como un escarmiento que les puede suceder a ellos. Y entonces eso inhibe la lógica de acción de la reforma. Yo no niego que pueda ser así. Lo que nos está diciendo esa clase política con su comportamiento de los últimos 2 años es que están dispuestos a mantenerse inmutables mientras viva Fidel Castro. Y eso, pero eso es gravísimo, porque eso es gravísimo en muchos sentidos. Incluso yo pienso en términos de cultura política. Es decir, cómo una clase política puede subordinar a la vida del caudillo las opciones de futuro de un país. Eso plantea unas preguntas, ya incluso en un terreno moral muy complicado, ¿no? Incluso complicado para el futuro de esa propia clase política, ¿no? Eso ha pasado siempre con los caudillos. La gente se ha subordinado siempre al caudillo hasta que se ha muerto. Pero lo que pasa es que hay caudillos y regímenes. En el caso nuestro es un caudillo con un régimen totalitario que es diferente. Bueno, vamos a cerrar en 3 minutos la última pregunta. En esta misma continuidad de la visión del futuro de Cuba con respecto a la economía, ciertamente que todos sabemos que la economía de Cuba pues es un desastre, y todos los que hemos vivido en Cuba, porque en este caso vivo en Cuba, ¿no? Estoy aquí de visita, soy sacerdote, sí. Y entonces la economía cubana ciertamente pues es desastrosa, ¿no? Y el transporte y la alimentación, bueno, yo creo que eso no es nada nuevo, pero lo preocupante para mí, y yo creo que para todos, ¿no? Y la incógnita sería la persona humana, ¿eh? ¿Dónde queda en ese futuro de Cuba, en esa
actuación, como actores, como personas que tienen memoria, porque en Cuba el gran problema es esto, que somos un pueblo desmemoriado. Yo creo que el sistema, una de las cosas que hace es que le quita la memoria a la gente, y eso, la historia no se cuenta. La historia se cuenta a partir del 59, e incluso hay momentos en que se borran, en el transcurso del 90 hasta acá también hay cosas que se han borrado en la historia de Cuba y ya la gente no se acuerda. Y uno como que se va olvidando de la historia, incluso de la historia reciente. Dime tú de la historia del 1902 con la República, que en Cuba, pues, ustedes saben que la revolución en el 59 empezó la historia de Cuba, y antes del 59 en Cuba no existe la historia. Es decir que ese es el sistema cubano, cómo funciona y cómo se enseña a los jóvenes en las escuelas. Entonces hay un problema también de la familia. Ahora mismo en Cuba hay un problema que es los médicos que van de misión a Venezuela, por ejemplo, y entonces el esposo se va o la esposa se va y se queda en Cuba el esposo o la esposa. Y entonces viene la infidelidad, vienen los hijos que crecen lejos de sus padres. Está este otro problema de las escuelas en el campo, que ya ahora se dieron cuenta de que no había servido y ya ahora lo quieren quitar. Ya en Cuba han quitado ya, menos mal que ya han empezado a quitar los pres en el campo, ¿no? Y se dieron cuenta del desastre económico y también del desastre que le proporcionaba a los niños, a los jóvenes, este hecho de estar en una escuela de campo lejos de sus padres, donde hacían lo que les daba la gana. Es decir, hay un problema, yo pienso en Cuba, yo pienso que la economía en Cuba, como dicen, 5 o 10 años, no sé, se podrá solucionar. Yo creo que con la ayuda de los cubanos de fuera, no sé, con todo esto que han citado, el material humano que existe en Cuba, todo lo que el cubano es capaz de hacer y todo lo que el cubano es capaz de prosperar, eso yo creo que no es tanto el problema. Yo creo que el problema mayor está en la persona humana, que es una persona humana enferma, que es una persona humana que desconfía. Yo no sé quién tengo al lado, es una persona humana que vive en la doble cara, en la doble moral. Yo no me expreso como lo que yo siento, porque, es decir, ese es el cubano de hoy, el cubano que piensa de esa forma. Incluso yo creo que hasta los cubanos que vienen aquí, vienen con una mentalidad que está permeada de un sistema comunista y de un sistema socialista. Yo creo que lamentablemente vivimos los cubanos que hemos nacido en la revolución. Yo creo que usted también nació en la revolución. Somos de esa sociedad, ¿no? Que hemos sido formados en esa sociedad y en esa educación. Y de una cierta forma o de otra, unos más, otros menos. Yo, por suerte, a los 17 años entré al seminario y abrí los ojos hace mucho tiempo, y realmente nunca participé así integralmente en el sistema comunista, pero hay otros que sí, y después se dieron cuenta, y abrieron los ojos y se dieron cuenta que aquello pues no servía, y bueno, bien, perfecto, pero de cierta forma todos yo creo que hemos sido influidos por aquella sociedad, ¿no? Los cubanos que hemos nacido después del 70 en Cuba, del 80, ¿no? La generación Y, como decir, yo creo que todas estas personas pues, y yo creo que el problema está ahí más que en el problema económico, que ciertamente sí hay que solucionarlo, en el problema de la democracia, que se sustenta por supuesto en el bien de la persona humana. Este es el problema, ¿no? La persona humana, cómo sanar el corazón del cubano y de la persona humana que sufre, que padece, que ha sufrido tantos traumas, tantos problemas de miedo, de desconfianza, de falta de perdón, de un sistema donde todo es guerra, ¿no? Batalla de ideas, se llama en Cuba, ese término que se utiliza tanto, la batalla, ¿no? Es un conflicto bélico, que la gente es guerra, batalla, y ese es el cubano que vive así con esa violencia en el corazón, ¿no? Y todo eso, sanar todo eso, yo creo que eso es lo que lleva tiempo, ¿no? Y es lo más difícil. Gracias por la asistencia y cerramos el acto. Gracias.